Cuando llegamos a este país, le digo a Lisana, siento una calentura, un calor por dentro, que digo, ¿qué está pasando acá? ¿Viste cuando te agarran esos calores? Cuando te agarra la menopausia y decís, uff, te viene y te sube y te baja la temperatura. A mí no, a mí me agarró como la calentura por dentro, ¿viste? Y a Lisana le empezó a pasar lo mismo. Dijimos, pero ¿qué pasa en este país europeo? Parece que la gente anda acalorada, anda caliente acá. Busco en internet si había algo diferente de los lugares que habíamos ido y aparentemente sí, hay una explicación científica para eso. Contame. Pero antes de contártelo, mi amor, quería invitarte a tomar un café, a desayunar, al café más lindo del mundo que queda acá, en Budapest, la capital de Hungría. Llegamos a Hungría por primera vez, es un nuevo país para nosotros. País número 50 y ¿cuánto para vos, Lisana? Ay, no sé, 55. 55, algo así. Llegamos hace como 2 días, pero no hemos visto nada, porque estuvimos editando y así, ¿no? Así que hoy vamos a salir y descubrir qué tiene, por qué es tan especial. La capital de Budapest tiene más o menos 2 millones de habitantes. El país tiene 10 millones. Se nota que es bastante movimentado porque ayer con Lisana fuimos a tomar un café. Está lleno de autos, gente caminando. Fuimos a ver un mercado navideño también. Y la ciudad se llama Budapest porque un emperador de acá decidió unir 2 ciudades que estaban divididas por el río Danubio, la ciudad Buda y la ciudad Pest. Entonces juntó todo y se formó Budapest. Hoy, a pesar que ya empezó el invierno, hay un solcito lindo, el cielo está despejado, la temperatura sí está frío, pero no tanto, está fresquito, está lindo. Y mira, estamos agarrando un martes, el comienzo del día. ¿Hoy es lunes? Sí. Oh, estoy re perdido. Hoy es lunes. Lunes, mira el chico ahí yendo a trabajar atrasado. Ahora son las 10 de la mañana. La verdad que caminando así un poquito y diciendo las primeras impresiones, a mí me recuerda muchísimo Praga. Sí, bastante. Estos edificios gigantes que tiene antiguos así, recuerdan mucho la ciudad de Praga. Hungría también es más barato que otros países europeos, eso dicen. Y si vemos los precios, la verdad podemos ver. Este es el precio para cortarse el pelo. Para hombres. Esto debe ser corte y barba también, de 3 cosas de acá, mirá. 3.990 florines. Sí, eso hace como 10 euros. Que en Estonia ya es 25 para hombres. Cuando conseguís por 25, porque ya está 30. Sí. Pero aquí también en Hungría dimos cuenta que hay trampas turísticas. Como las que nos pasó anoche. Conocimos unos amigos, salimos a comer y dijimos, el país es más barato, no fijen el precio. Dijo, ya está, no va nunca a costar más que Inglaterra o París, donde estuvimos. Bueno, pedimos plato cada uno, botella de vino y té, y 2 botellas de agua. Pensé, bueno, ¿cuánto va a costar, no? Cuando Mateo y el otro chico volvían de pagar la cuenta, yo con la amiga quedaba con la boca abierta más o menos. 275 euros, 4 personas. Nos arrancaron la cabeza. Yo creo que ni en Londres pagas eso. No, fue un shock total. Una locura, quedamos con Isana como 275 euros. Hay algo equivocado, revisamos la cuenta, 3, 4, no, era eso, 275 euros. Entonces hay que tener cuidado porque hay trampas para turistas también. Son lugares que vos te confías y sácate, te la ponen. Dios mío. Ahora, ¿quieren un truco para saber qué tan barato caro es el país? Vayan a un Starbucks y pidan un cappuccino con leche de soja. Si el cappuccino les cuesta un vasito $6, $7, entonces están en un país bastante caro. Pero si les cuesta 3, que es la mitad, entonces es un país barato. Acá en Hungría cuesta $3. Menos que 3. Menos de $3. Pedimos 2 y costó como 5.90. Exacto. Entonces yo tengo ese truco, me voy a un Starbucks y veo cuánto está el precio del café. Ahí más o menos ya sabes cuánto cuesta el país. Sí. El Airbnb que buscamos, que es un departamento entero lindo para nosotros 2 solos, cuesta de lunes a viernes 45 euros la noche. Hermoso el departamento. Y los finales de semana aumenta para 65. Y viene todo equipado, máquina de lavar ropa, máquina de lavar plato, cocina, bueno, en fin, internet, todo. Una casa entera para uno solo. Wow, quedé choqueado acá viendo estos precios. Una cerveza Dreher Gold de 300 ml, 600 florines.
y medio litro en 190. No, realmente la cerveza acá está pero baratísima, regalada. Y un cafecito expreso, 1,10 € más o menos da. Capuchino, 1,50. No, está muy barato eso acá. ¿Está barato o otros países son muy caros? Ah, Oh, exactamente. En Estonia una cerveza por menos de 5 o 6 no te la tomás. Mucha diferencia de precio. Uy, buah, están peleando. uy, pobre. ¿Qué pasó? Y chocaron y el chico se recalentó. Ah, el taxista se estaba discutiendo con el dueño de la tráfico porque chocaron. Y el taxista se recalentó mal. Ahí se va, mira, ¿ves? Chocaron el auto, pero apenas chocaron un poquito nomás. Pero el taxista se re enojó. Bueno, fíjense, este es el café Nueva York. Es el café más famoso y considerado más lindo del mundo. Ahora, yo no sabía que me iba a encontrar con una fila de estas. Ni creo que Lizana se la esperaba. No. Pero al parecer, va, re popular el café. Miren la cantidad de gente que hay acá para entrar. Yo no estoy seguro que voy a querer esperar todo este tiempo para poder visitar el café. Oh, no. No, esto es kilométrico, Lizana. Pero enfrente hay una cafetería que no hay nadie. Vámonos enfrente entonces. Horizon. Esa gente va a estar 3 horas. Por lo menos. Realmente el café es increíble. Es un edificio del siglo XIX y le pusieron Nueva York en homenaje a la ciudad de Nueva York. Por eso se llama así. Pero no, yo no sabía que acá había que hacer tanta fila. Bueno, vamos al café allá enfrente, al Horizon. Qué tristeza. No, pero qué ciudad tan turística, ¿no? Realmente. Me pone contento ver eso, que esta ciudad tiene tantos turistas. Ese dueño está feliz de la vida. No, está re chocho. Está facturando, le faltan las manos para contar los florines. Miren esta palabra. Kurztoskalaxlangos. ¿Cómo? Kurztoskalaxlangos. Borka. Muy bien, mi amor. Este es el auto que Mateo me quiere comprar. Así no lo chocas. Lo puedes estacionar en cualquier lugar. No lo choco. Entonces debería ser al revés. Tu auto. Por eso, como lo vamos a usar los dos, yo quiero uno así. Tiene 2 asientos, así que perfecto. Ah, es verdad, es como una moto. ¿Estará abandonado acá? No. Parece que hace mucho que no lo usan. Mira, Lizana, hay teléfono público acá también. Como en Londres. ¡Wow! Funciona. Se puede llamar y todo. O sea, están operativos acá todavía. Claro, no son para sacar fotos. No, inclusive están los números acá arriba. Si querés llamar la ambulancia, los bomberos o la policía. Mirá vos. Ya hemos caminado unos cuantos kilómetros por esta avenida para llegar al lugar donde vamos a desvendar el misterio de los calores que siento. Y me llama la atención los kilómetros de edificios que hay interminables. Estos edificios gigantes que ustedes están viendo acá es una cosa que no termina, es como un paredón infinito que no se puede ver el final de tantos edificios que hay. Y hay edificios súper antiguos, como este por ejemplo que vemos acá. Wow. Parecen reliquias arquitectónicas más que edificios residenciales. Pero yo creo que ahí debe vivir gente. Y una cosa que estábamos percibiendo con Lizana es que nosotros conocimos una pareja de chicos que son nómades digitales y están viviendo acá. Y nos pusimos a leer un poco y es realmente una ciudad que ha traído un montón de este tipo de profesional con la visa de nómada digital que vienen a vivir y trabajar a Budapest porque es una ciudad con costo de vida relativamente más bajo, tiene buen internet, tiene muchos coworking y hay mucha fiesta también para estos chicos, porque esta ciudad dicen que hay mucha joda a la noche. Y hay una comunidad internacional muy grande, porque todas las veces que salimos a caminar con Lizana hemos escuchado inglés, italiano, español, varios idiomas de acá de Europa y también el idioma local, pero se nota que hay muchos extranjeros. Este es el bus que va por el río.
¿O no? No. No, se parece. River Ride, sí, tenés razón. No lo puedo creer, tiene ruedas, Lisana. Tendríamos que hacerlo. Vamos a ver. Acá llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Budapest. Pero antes de decirles lo que es, les quería contar algo. Anoche estábamos con Lisana en el Airbnb y vemos por la ventana el globo ese. Y le digo, Lisana, ¿vos me pusiste algo en la bebida o yo estoy loco? Y es un globo aerostático. Pero claro, ¿por qué yo me llamó la atención? Porque no son esos que tienen fuego, sino que tienen una cuerda atado y van hasta cierta altura, pero hasta ahí nomás llegan y después bajan. Para mí son como los globos de cumpleaños que tienen Helio. Gas de helio. Sube y después lo saca. Sí. Y esto acá es el lugar como más importante de la ciudad, es la Plaza de los Héroes. Celebran los 1000 años de la llegada de los magiales, pero es básicamente el pueblo que fundó Hungría, el pueblo originario. Y todas esas estatuas que se ven ahí son héroes emblemáticos de la historia del país. Allá hay un museo de artes y acá hay otro. 2 museos ahí en la plaza. Por acá vemos las estatuas, pueden ver acá. Y acá miren, observen, hay un señor con un águila en la mano. Debe ser un adestrador de águila, estas águilas que vuelan y vuelven hacia la mano del señor. Muy bonita el águila, señor. Beautiful. Está vestido todo con la ropa típica, miren el animal, se queda ahí quieto. Probablemente debe ser para sacarse fotos. Yo no lo aconsejo, la verdad, que hagan eso, se saquen fotos con los animales, porque uno nunca sabe cómo los tratan, ¿viste? Todo eso de la explotación animal y qué sé yo. Yo no incentivo a que lo hagan. Mira, acá están cocinando algo. Ah, papas fritas, panes. ¿Esto, Lisana, no es gnocchi? Vino caliente. Vino caliente, mirá. Vino caliente para Navidad. Papas fritas, rosquitas de pan con queso. Mira, un puestito de comida callejero acá, como los que tenemos en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Bonjour. Venía a ver esto. ¡Wow! Bonjour, me dijo. Se ve que parezco francés. No, mira qué pista. ¿Recuerdan que patinamos en Inglaterra? Pero el tamaño de esto es gigante. Dios mío. Puede estar 100 vueltas acá. Profesional la pista esta. Nunca había visto una pista tan grande. Con el castillo atrás. Hermoso. Llamó la atención esta señora que está con fotos de perritos. No entiendo el idioma, pero... Ah, mirá. Es para ayudar a los animales. No tengo ni una moneda ni un billete para dejarle, pero es para donar a los animales que están en situaciones precarias. Mirá vos esta señora. Very good, ¿eh? Good work. La señora ahí está luchando para la defensa del animal. ¿Viste, mi amor? Sí. Mirá vos, che, qué bien. Igual no sé si creerlo o no creerlo. Claro, en Europa hay mucha gente que agarra a los animales. Es una tipo de estafa y se hace pasar que el animal es de él, que necesita ayuda, no sé qué, te pide plata, pero después el animal agarra y lo deja botado por ahí y no era así. Entonces uno siempre tiene que tener cuidado porque eso puede ser una estafa. Hay que ver si la asociación que esa persona te está pidiendo dinero es real. Y lo mejor es transferir el dinero a la cuenta de la asociación y no dárselo a una persona. Ya nos han dicho muchas veces. Acá hay otro puestito de comida callejera con choclos hervidos. Mirá vos, che. Eso no es algo que ves mucho en Europa, esos puestos así al aire libre. Es verdad. Me sorprendió. A mí también. O sea, pues, si hay, están como con techito y todo, pero son como súper simples así. Es verdad. Por eso a mí también me está llamando mucho la atención. Aunque no lo crean, acá está la explicación por qué con Lisana estamos tan calientes desde que llegamos a este país. Porque nosotros estamos pisando acá en suelo húngaro. ¿Qué estamos pisando, Lisana? Estamos pisando 120 fuentes de aguas termales. Ahora entendí, de ahí venía la calentura. Sí. Porque viene de los pies y se te va por el cuerpo hacia arriba. Eso. Hungría es el país con más aguas termales de Europa y por eso Hungría es como el destino de aguas termales. Claro. La gente viene acá a las aguas termales, es la atracción del país, digamos. Son aguas curativas. Sí, aparte de toda la historia y cosas que tienen, siento que las termas son como lo principal. Y lo trajeron los romanos. Cuando el Imperio Romano dominó acá Hungría. Ellos
implementaron estos baños. Yo ya compré el ticket online, compré el más barato, cuesta 29 euros. El más barato viene la entrada, Sí. tenés acceso a todo el complejo y un locker para guardar las cosas. Bueno. Eso es todo. Hay entradas más caras que tienen masajes, spa, esto, lo otro. Nosotros teníamos interés ver nomás las aguas termales. Este, que el nombre es muy difícil de pronunciarlo, Lisana creo que sabe mejor que yo. Un segundo. Se llama, o ponelo en Google Translate, Lisana, Ah, que te lo lea. bueno. Széchenyi gyógyfürdő és úszoda. Bueno, ¿Entendiste? eso que escucharon ahí es el baño termal más famoso Széchenyi. y más importante de Hungría. Sí. Y lo vamos a ir a conocer hoy. Vamos. Pero hay muchas más opciones caso no quieran venir a esto. Miren la entrada, qué hermosa. Online ticket. Online los compré. Ah, acá está, mira. A ver qué tal esto. Ah, la pepa. Está lleno de gente esto. Che, acá hay turismo pero por todos lados. No hay un lugar vacío en este país. Estoy sorprendido. Y es lunes. Y es noviembre. O sea, no es ni verano. No... ¿Qué? Eso ya me está sorprendiendo de Hungría. La cantidad de turismo que tiene este país. Está haciendo un excelente trabajo el ministro de Turismo. Ahí está diciendo la chica. Y no hay más lugar para entrar. Si compró los tickets, no podrá entrar hoy. Ah. Estamos al horno, Lisana. ¿De dónde sacaste? Estaba haciendo lectura labial. Ah, sí. Lisana, mirá, es obligatorio usar chinelas y nosotros no tenemos. Así que vamos a tener que comprar en esta tienda una chancleta, una chinela. Hello. I would like to buy 2 sandals. You can choose from here. These are the bigger ones and these are the smaller ones. Thank you so much. 12 euros las chinelas. Sí. Alright. Wow. Miren lo que es este lugar. Qué impresionante. Es gigante. Esta es la piscina termal que está en la parte de afuera. Miren la humareda que larga. ¡Qué frío! Qué frío que hace. ¿Querés tocar el agua para ver cómo está? Porque yo veo a la gente que está bastante relajada, ¿eh? Es una locura esto. Yo no sabía que era tan grande así la pileta. Wow, increíble. Y me enteré que acá también hacen fiestas a la noche. Ponen un DJ acá en el agua y le dan duro toda la noche. ¿Está calentita el agua? A ver. Sana, está espectacular. Sí, vení. Está como a 40 grados fácil esto. Miren la arquitectura de este lugar, también lo hace más impresionante todavía, ¿eh? Es realmente impresionante este baño termal. Un lujo, la verdad. Y es como de 1890 toda la construcción acá es re antigua. Mirá, pisá, mi amor. Vamos a ver qué tal. Ah, no, está bárbaro. No, está buenísimo esto. Muy buena experiencia. Está lleno de gente, mirá, lleno. Lo que lo hace más interesante es todo el vapor que sale. Lisana, vamos a caminar hasta dentro de la piscina. Vamos. Yo me puse a leer un poco porque quedé curioso de dónde viene esta agua termal, porque acá no hay volcanes. Y en realidad es porque hay muchas nacientes de agua que vienen de las montañas y caen hasta abajo de la tierra a unos 1000 metros. Y la corteza de la tierra allá abajo es caliente y calienta el agua. Y es lo que hace que vuelva a más de 40 grados acá hacia la superficie. Y tiene muchas minerales, un montón de cosas buenas para la piel. Por eso la gente viene acá a sanarse, viene a mejorar su salud, viene a relajar, un poco de todo, ¿no? Es muy exótico porque afuera hace como frío. Ajá. Entonces... Y la arquitectura, ¿no? Es impresionante. Exacto. Y este es el más famoso, por eso hay tanta gente. Afuera de las piscinas sí hace un poco de frío, la verdad. Y si no tenés sandalia, el piso está helado y te congelás. La verdad que sin sandalia acá no se puede venir. Ahora vamos a ir a las piscinas indoor. Y acá está la piscina que está a 28 grados. La gente la usa para nadar. Esta sí que no me gustaría entrar. Seguro que está congelada. Y allá hay otra también, se ve. Caliente como esta. ¡Qué frío! Miren, los guardavidas están acá dentro como de una caja de vidrio. Porque hace mucho frío. Y hay todo tipo de público. Hay jóvenes, hay gente más de edad, adultos. De todo hay acá. Un lugar para la familia. Mateo, ¿Qué? estaba mejor ahí adentro, ¿A dónde? en la piscina. Sí, toda la vida. Oh, está bastante llenito acá.
No, qué lugar increíble. Una locura este lugar. Miren, ¿viste cuando ves las películas de época de los baños romanos? Esto es un baño romano. ¿Ves? Típico. Es más chiquito el ambiente, pero me encantó la arquitectura que tiene el lugar. La verdad que quedó espectacular. Pareciera que por acá hay algo más para explorar. No es solo la piscina. Ah, hay como otra pequeña piscina acá también. Pero debe ser de agua helada, para hacer el ice bathing. Y acá también hay otra. Ah, ok. Acá no está tan caliente como afuera. Me causa risa como todos miran quién entra y sale. ¿Sí? Sí. Che, el agua acá tiene un olor bastante extraño. Pero no de sucio, sino como de azufre sería el olor. Sí. De la piedra que viene de abajo. Fuerte. Pero me encantó la experiencia de bañarse acá. Es como realmente estar en la época antigua de los baños romanos. Me gustó más de afuera. Sí, a mí también. La de afuera está mejor. El agua huele mejor también. Está más puro el aire. Miren, y acá por último están las saunas. Una sauna finlandesa y una sauna húmeda, pero está rota. Así que hay saunas también para relajar. Bueno, acá descubrimos otro lugar que pensamos que ya se terminó, pero esto en realidad es gigante. Acá son como baños termales, pero con aroma a esencias. Como ponen en Estonia, Lisana, en las saunas, ¿te acordás? De eucalipto. De eucalipto, exactamente. Miren lo que está esta arquitectura, es una locura este lugar. Está muy, pero muy bueno. Es como antiguo y vamos a ver para allá. Hay más lugares acá. Oh, wow. Se me hace que esto está frío porque no hay nadie. No está frío. Spa de cerveza. ¿Spa de cerveza? Sí, te ponen adentro de una bañera lleno de cerveza caliente y dice que eso también tiene propiedades buenas para tu piel. ¿Te gustaría hacerte, mi amor, un beer spa? Pero el costo extra, ¿no? 70 euros cuesta. Ah, no, paso. Ah, Por eso yo no lo compré. pero quiero verlo. Vamos a verlo. Is real beer? Is hot beer. Pues beer ingredients in that. Wow. Amazing, guys. Enjoy. Realmente había gente bañándose en cerveza. Ahí. Ah, acá se ve otro, miren. Acá se puede ver. Estos son los barriles que te tiran. ¿Ves? Te los llenan de cerveza. Podés tomar cerveza, Lisana. Tenés para empujar ahí, tomar y te meten en un barril de madera. Qué risa. ¡Qué risa! A vos te encantaría, ¿eh? Me encantaría la experiencia. Yo no tomo cerveza, así que tendría que tomar agua, pero ¿qué te hará? ¿Piel suave? Sí, suave y sedosa. Pero más suave de lo que vos ya la tenés, tienen que traer una cerveza de la luna. Por 45 minutos te cobran 47 euros una persona. 2 personas, 87 euros. 45 minutos en un room, en una sala privada, un baño de cerveza. Tomando cerveza. Tomando cerveza. Oh yeah. Mira, Lisana, acá hay chorros. Y gira, gira. Uy. Uy. Miren la cantidad de gente que hay acá dentro de la piscina pequeña. Una locura. Lleno está. Un éxito turístico. Ahora ya descubrí a dónde los europeos van de vacaciones para gastar poco dinero, Lisana. Se vienen todos acá. Pero escucha, los puntos turísticos me parece que te hacen sácate. Sí. Porque 2 chanclas por 22 euros me pareció caro. Es verdad. Una chancla que lo facturan por 1 euro. Es verdad. Son abusivos los precios en los lugares turísticos. Se están chocando acá. Congestionamiento tenemos la rueda. Ahí es que no cabemos todos. Hay congestionamiento acá. Todo el mundo quiere entrar ahí adentro. Se están calentando las cosas. Se está calentando la gente, ¿eh? Se está calentando la cosa acá. Fiesta, fiesta. Salimos de las termas. Más caliente de lo que entramos, la verdad. Ahora nos agarramos un bus, te bajás la aplicación, compras el ticket, 1 euro, y nos vamos a conocer lo que es la parte más, digamos, céntrica, turística acá de la ciudad. Histórica. Exactamente. Así que vamos a agarrar para allá ahora y a conocer un poco más.
aprovecho porque me peino con la cámara. Bueno, miren dónde llegamos ahora, gente. Realmente esto es impresionante. Normalmente te dicen, tenés que visitar el Parlamento de Hungría, tenés que visitar el Parlamento de Suiza, tenés... Todos los países que vamos te dicen que visites y uno piensa, bueno, un parlamento más. Sí. Pero este acá es realmente impresionante. Este tiene 691 cuartos y 96 metros de altura. Es realmente una locura. Hoy actualmente es el Parlamento de Hungría, pero en la antigüedad acá es donde vivía el rey, por ejemplo. Porque Hungría fue parte del Imperio Austrohúngaro, después tuvieron también su propio emperador. Tuvieron varios en realidad a lo largo de su historia. Hasta 1920 me parece por ahí. Cuando ahí ya el país dejó de tener monarquía y hoy es una democracia parlamentaria. Pero realmente es una cosa de loco esto. Es gigantesco. Precioso, la verdad. No me lo esperaba y es tan lindo. Es como un castillo. Eso, mi amor. Más que un castillo. En realidad, mi amor, es un castillo. Porque acá vivía el rey. Así que yo creo que es un castillo transformado hoy en día en parlamento. Mal no vivía, ¿eh? Para nada. ¡Wow! Adelante a usted el río Danubio, uno de los ríos más importantes de Europa. Ya lo habíamos visto con Nissan Onais. Pasa por 10 países y desemboca en el Mar Negro. Es una locura esto. Y la vista acá atrás del Parlamento lo hace más increíble todavía. Hay unas historias muy tristes de este río en este país, muy pero muy tristes. Se las vamos a contar ahora porque quedaron unos restos a las orillas del río que se puede ir a visitar de una cosa horrible que sucedió en este país en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te está pareciendo, mi amor, hasta ahora Hungría? Una sorpresa. Una sorpresa, ¿no? Sorpresa agradable, es precioso. Una cosa majestuosa y casi. Ni se lo espera uno, ¿viste? Se nota que el país tenía mucho dinero cuando era parte del imperio. Ahora digo, los últimos años, dio una caída económicamente. Claro, pero vale la pena visitar. Es como escondido así. Ajá. No todo el mundo lo conoce. Y allá, si ustedes ven del otro lado del río, está Buda. Acá está Pest. Entonces la unión de los dos, Budapest. Lo que vamos a hacer con Lisanne ahora es vamos a intentar cruzar del otro lado para conocer el otro lado de la ciudad. ¿Vamos, mi amor? Vamos. Miren, hace un ratito estaba hablando sobre una tragedia que sucedió acá en este país. Como pueden ver, acá hay unos zapatos que están pegados sobre la orilla del río Danubio. Estos zapatos tienen mucha historia. Fíjense que acá hay gente que le puso cintitas, tienen velitas también. Porque estos zapatos, obviamente, estos son esculturas, ¿no?, que están pegadas, pero simbolizan los originales de los judíos que fueron asesinados y tirados al río. Y antes de asesinarlos por los nazis, los obligaban a sacarse el calzado. Y por eso dejaron los zapatos como símbolo de recuerdo para siempre, para que no se olviden la historia de las cosas horribles que hicieron los nazistas acá en Hungría. Y una de ellas fue justamente esto. Entonces pueden ver todos los zapatitos quedaron acá pegados para siempre, para que nunca se olviden de esta tragedia que le sucedió al pueblo judío. Miren la cantidad que hay, todavía hay gente que viene y deja velas, deja recuerdos. Acá hay mucha gente sacando fotos. Muchos turistas acá, estoy sorprendido. Muchísimos turistas, más que en el Parlamento. Realmente es bastante llamativo y fuerte ver esto, porque vos pensás que estos zapatos pertenecían a alguien, a lo mejor señoras, señores, chicos, niñas, que se los obligaban a sacar, los ejecutaban y tiraban el cadáver al río. Esa es la historia trágica de acá. Hay un barrio judío también acá en Budapest, no lo pudimos ir a conocer todavía, pero se recomienda, esta parte está dentro del rotero turístico de la ciudad. Miren, acá hay velas, todavía gente que viene y deja una velita para estas personas. Che, me pareció un poco peligroso este camino a la orilla del río. Si estás medio dormido o te descuidas un segundo, mirá, te caes, está muy expuesto esto. Tendría que haber una rejita, algo acá por lo menos. Te llegas a tropezar y te caes. Y está alto, acá deberíamos estar 2 metros de altura por lo menos, más 3 metros. Y hay piedras. Y hay piedra todavía, un peligro, che. Miren, acá hay gente tomando sol, sentada, charlando. Lisanne, ¿estás preparada para ir del otro lado de la ciudad?
de la Vamos. parte de Buda. La parte de Buda tiene más colinas. Exactamente, y acá es más plano. Y vamos a pasar por el puente más emblemático de toda la ciudad, que es el puente de las cadenas. Que el puente de las cadenas... Mirá a las chicas ahí sacándose la foto, Lisana. Está custodiado por 2 leones, pero te hace una pregunta, Lisana. ¿Vos ves algún error en ese león? ¿No tiene oreja? Puede ser. ¿Y qué más? No sé. No tiene lengua. ¿Te diste cuenta que no tiene lengua? Eso no lo vi. Porque dicen que cuando el escultor que lo hizo, hay 2 versiones. Una se olvidó de ponerle la lengua cuando terminó de hacerlo. Y la segunda versión es que como no le querían pagar lo que él quería, en protesta no le puso lengua a los leones. Porque no lo dejaban hablar, no lo dejaban discutir. Entonces porque lo callaron, dice él, no le pongo lengua. Está bueno. Pero no se sabe cuál es la versión oficial. Para mí la segunda. En protesta. Sí. Acá puedes poner un candado también. Ahora ya los puentes le ponen eso porque si no se caen, ¿viste? La gente empieza a poner candado. Y este puente es súper importante también porque unió las ciudades y cuando los alemanes se fueron, consiguieron sacar los nazis de acá, lo explotaron el puente. En venganza nomás. Por haberlo explotado lo reconstruyeron y se transformó en el emblema de todo el país y toda la ciudad. Muy bien, ahora para subir a la parte de arriba de la ciudad de Buda hay 2 formas. O te tomás el funicular, que hay que pagar no sé cuánto, barato no debe ser, o pasamos este puente impresionante, que no es un puente, es un túnel, y subimos la escalera. Es gratis y haces ejercicio para las piernas. ¿Vos qué preferís, Lisana? Escalera. Así que vamos. La patrona es la que manda. Mira, mi amor, un hotel de insectos. ¿Te gustaría tener uno en tu casa? No, gracias. ¿Por? ¿Adentro de la casa? Es re importante, en Sí. el patio. Ah, bueno. Pero lejos de mi puerta, por favor. Para que no entre. No seas mala, pobres insectos. Sí, pobres, pero Pobrecitos, los quiero, pero lejos. pobres. Uf. Después de la caminata inmensa que hay que dar, llegamos al castillo de Buda. Miren qué impresionante esta estructura que hizo la reina para proteger la ciudad de las invasiones mongolas. Hizo toda esta edificación gigante. Me parece que se puede entrar allá por la derecha, mi amor, para poder ver más. Acá tiene unas vistas espectaculares, la verdad. Todo gratis, subir acá, a ver, no hay que pagar absolutamente nada. Y está buenísimo el lugar. Miren las vistas que hay de acá arriba, son impresionantes. Muy lindo, la verdad. Un espectáculo este lugar. Magnífico. Parece la Fontana di Trevi. Ajá. Un poco. Me encantaron los perros esos. Me hacen acordar a las películas de Disney. Grandiosa la fuente, che. Realmente bellísimo este país. Mirá lo que es ese portón ahí, que ese arco con los leones. No sé vos, Lisana, pero yo tengo muchísima hambre. Yo también. Me gustaría probar un goulash. A mí también. ¿Habrá alguno por acá? Ahí. Pero primero vemos el precio. Porque no quiero que pase lo que pasó el otro día. Me da miedo entrar a estos lugares ya. Porque aquí también te agregan como 12,5% de servicio. Entonces Ah. hace la cuenta más cara todavía. 8 euros. Small, pequeño 8 y grande 11. No, está bien, Bueno, está bien. más Más una botella de agua. más el servicio, más el esto, más... Claro. Al final salimos... 12% es 12,50 el goulash. Ah, mirá qué nivel. Con esa música romántica en el fondo, vamos a comer el famoso goulash. Ujú. La comida típica de Hungría, está hecho de papa, tiene carne de vaca, tiene páprica, que aquí es súper típico la pimienta, ¿no? O pimiento, El pimentón, cebolla, ajo. todo lo más rico, así que con pan vamos a probar, miren. ¿Eso qué es? ¿Zapallo? Zanahoria, papa, parece. Ah, zanahoria y papa. Carne. Está bien caliente para ese día de frío, pero está muy rico. Siento que nos va a calentar otra vez. Vivís caliente en este país, Lisana, vos. Me gustó ese país. Aprobadísima. A ver si es verdad. O Lisana solo quiere quedar bien en el video. Parece no una sopa, parece un caldo de una olla que estuvo a fuego lento cocinando por 23 horas y media, más o menos, y creó ese caldo que se desprende de los huesos de la carne, del bife y de la vaca, y lo dejaron ahí por horas, a
hasta que agarró un sabor y quedó una cosa gruesa, porque para sopa esto no está. Yo diría que esto es un caldo más que una sopa, y la verdad le doy un 10. Un 10 le doy. Es un espectáculo. Como mi mujer. Llegamos a la rueda de Budapest. Parece London Eye, ¿no es cierto? Parece. Es precioso este lugar. Cuando está cayendo ya el sol y las luces, hermoso. Hermosísimo. ¡Fua! Miren qué precioso el mercado navideño que hicieron acá. Todavía no es el mercado. Bueno, esto no es el mercado, es como una... Le dicen como la... Calle de moda. Calle de moda, exactamente. Miren qué hermosura. Ya se está haciendo de noche acá, oscurece rápido, 4:30, 5, ya empieza a caer la noche. La verdad que esto de los mercados de Navidad está cada vez más popular en todo el mundo. Sí. Antes era como que algunos países tenían la tradición de hacerlo y ahora cualquier país del mundo que vas tiene un mercado de Navidad. Siento que compitan también para ser El más lindo. ¿Cuáles son los mercados mejores de Europa? ¿Cuál es el mercado más lindo del mundo? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? Claro. Mira, hay una tienda de lujo acá también. Tiendas importantes. Muy lindo, che. Miren qué belleza esto. Todo lo que no podemos comer. Con los ojos se come esto. Miren qué hermosura la exposición de los chocolates. Puedes ver. Todo alineado. Hermosa la tienda. Es mazapán cubierto de chocolate. Qué rico. Una delicia. ¿Este es el mercado navideño? Sí. Son bastante parecidos todos los mercados. Venden jabones, dulces, chocolate. Las masitas esas de ginger bread. De ginger. De mazapán. Manoli, dice Lizana. Mazapán, dijo Mateo. ¿De qué es? Jengibre. De mazacote. Jengibre. Jengibre. En Estonia también te venden los guantes, las gorras. Te venden todo esto. Mira, acá venden chocolate. Ah, acá está el sector de las comidas. Mirá los platazos que se hacen acá. Salchicha, costeleta. Qué variedad. Sí, Es el primer mercado que veo tanta variedad de comida. mucha variedad y grande los platos. Sí. Increíble. Espectacular. Eso es rodilla de chancho. Ah, te ponen los platos ahí. No sé cuánto será todo esto en euros. 5.000 dividido por... Y eso es como 10 euros un plato. Es el que más me gusta, esos chorizos con chucrut. Solo que después... Oh, ¿Qué pasa? la gasificación se pone complicada. Qué pedazo de salchicha, mira, Lizana. Bueno, mi gente, y acá del mercado vamos terminando. Muy lindo el país. Vengan a visitarlo. Está hermoso. Me encantó. Sí, si les gustó este video, dejen un me gusta si les gusta. Si no, ponen el dislike. Un comentario, un beso grande, los queremos mucho. Y suscríbanse al canal si les gusta y si no, se suscriben. Ay. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Chao.